Ya estamos listos para seguir, para terminar el ejercicio que habíamos dejado la clase pasada casi completo, pero al que le faltaban 2 o 3 pasos. Les recuerdo de qué proyecto estamos hablando y se los enseño en la pantalla. Estamos hablando del proyecto de la caseta de vigilancia en la que tanto hemos trabajado y de la que ya están viendo la imagen, todos, de la que hago un acercamiento. Ahí la pueden ver todos ahorita en plantas y alzados con todas las instalaciones. Entonces, haré un acercamiento a las plantas y borraré o quitaré de la vista las instalaciones que ahorita no estamos resolviendo. Es decir, todas menos las de gas. Van para afuera todas menos las de gas. Listo. Pueden ver en la pantalla el proyecto, planta arquitectónica muda, solamente con la instalación de gas. Y hago un acercamiento a la zona que más nos interesa. Ahí nos habíamos quedado. Pueden ver en verde la instalación de gas con la numeración de cada uno de los tramos. Ahora, Yolisa, ¿nos puedes presentar, por favor, lo que llevábamos de cálculos, lo que llevábamos de avance? Sí, pero no puedo prestar mi pantalla. Va, entonces tienes razón. Ahorita. Ya puedes, Yolisa. Y mientras, yo habilito también a Jimena. Mientras habilito a Jimena y también a Triana para que puedan presentarnos sus pantallas. ¿Alguien más nos va a presentar pantalla hoy? Marien, ¿nos vas a presentar pantalla? Yo no tengo lo de la última clase, pero si quieren que hoy ayude, ayudo. Bueno, sí. Entonces, por favor, velo haciendo. Venos siguiendo y en el momento en que necesitemos, te pido que... En el momento en el que lo necesitemos, te pediré que nos ayudes, ¿no? Entonces, ya están listos para funcionar como moderador Yolisa, que ya la vimos, Triana, Jimena y Marien. Así es que, ¿alguien más quiere? ¿Alguien más le interesa presentarnos algo? Francisco, nada más que yo ahorita no tengo aquí mi Wacom, entonces no voy a poder, es que no estoy en mi casa, entonces no tengo mi esta cosa, entonces hoy no voy a poder tomar apuntes aquí, pero bueno, estoy aquí al pendiente. Bueno, sale. Gracias, Triana.
De nada. Gracias. Bueno, entonces, estamos viendo todos lo que llevaba Yolisa de avance en los cálculos, junto con todos nosotros, ¿no? La tabla en la que nos habíamos quedado. Y ahora voy a quitar a Yolisa tantito para que tengamos, bueno, mejor leo en la pantalla de ella y luego seguimos en la mía. Pueden ver que para calcular, además está ideal que hayan puesto los planos ahí. Gracias, Yolisa. Pueden ver que en la instalación de gas, el primer paso es determinar el tipo de instalación que vamos a hacer. Y habíamos determinado en este proyecto que iba a ser una instalación regulada en 2 etapas. Es decir, no nos habíamos quedado exclusivamente con alta presión ni exclusivamente con baja presión, sino que habíamos escogido la combinación de ambas. En exteriores, alta presión, en interiores, baja presión. ¿Por qué? Por las ventajas y características que ya platicamos la clase pasada y varias o muchas otras clases y que conocemos, ¿no? Siguiente. El paso 2 era clasificar la instalación y vimos que le correspondía el grupo 2 por ser doméstica con tanque estacionario y la clase A por ser de recipiente, bueno, por ser doméstica independientemente de qué tipo de recipiente. Puede ser portátil o estacionario, mientras sea doméstica le corresponde la clase A. Muy bien. Ahora, les presento yo mi pantalla para que veamos los siguientes pasos y veamos los siguientes pasos y podamos retomar el proyecto. Están viendo el capítulo de proyecto de instalación de gas de mi tesis. Y si avanzamos en él, vemos que hay una introducción. En la introducción, donde se explica cada uno de los detalles y variables que intervienen en el diseño de una instalación de gas, también viene, o tantito más adelante, los pasos que seguiremos para diseñar y calcular la instalación de gas. Me acerco a esa parte del texto y entonces sí, vemos aquí. Vemos aquí. Los pasos seguidos para el diseño de una instalación de gas son los siguientes. 1. Determinación del tipo de instalación de gas, ya lo hicimos. Clasificación de la instalación, ya lo hicimos. 3. Determinación de la cantidad, ubicación y características de los elementos de almacenamiento y de los elementos de consumo. Y aquí es donde empezamos a trabajar con la tabla, con los planos y con los datos de referencia. Para poder llegar al punto, bueno, resolver el 3, resolver el 4, es decir, determinar el tanque de gas, el tamaño del tanque de gas que vamos a usar. ¿Y podemos ver tu pantalla otra vez, Yolisa? Y entonces, nos acercamos a la tabla, por favor. Y vemos que, gracias, Yolisa, y vemos que una vez determinados los tramos que están en los dibujitos de abajo de Yolisa, que Yolisa hizo un corte
hizo un corte del dibujo y lo puso ahí. Podemos ver en la tabla los tramos de la instalación, perdón, podemos ver en la pantalla, en concreto en los planos, los tramos de la instalación para después ponerlos en la tabla, a cada uno de ellos hacerle su descripción, tomar de las tablas de referencia que están en mi tesis el consumo, medir la longitud que tiene cada uno de ellos y empezar a aplicar la fórmula del doctor Paul para determinar en cada tramo cuánta presión se pierde, medida en porcentaje. Y entonces seleccionar aquellos diámetros en los que nunca acumulamos una pérdida mayor de 5%. Entonces, Yolisa, nos mueves tantito la tabla para que podamos ver cómo a la derecha, en cada una de las trayectorias, donde tenemos, por ejemplo, para llegar al mueble 1, que pasamos por el tubo 1, 3, 5, para llegar al mueble 2, pasamos por el 2, 3, 5, y para llegar al calentador, que es el mueble 4, pasamos por el 4 y el 5. Y vimos que con los tramos que escogimos, nunca rebasamos el 5%. Los tramos que escogimos los tiene Yolisa seleccionados en amarillo, en la parte izquierda de la tabla. Pueden ver que al tramo 1 le asignamos un diámetro de 3 octavos, porque en él perdíamos 2.33%. Al tramo 2 le asignamos igual de 3 octavos, porque en él solo perdíamos 0.12%. En el tramo 3, en el tramo 3 y en el 4 asignamos media pulgada, o sea, 12 milímetros, porque en el de 3 octavos perdíamos más de 5, entonces definitivamente no nos servían. Y por fin, en el tramo 5, nos fuimos a la tubería de 19 milímetros, o sea, 3/4 de pulgada, porque en el 1 y en el 2 perdíamos demasiado. En el 1, una cantidad bárbara, 12.9%. Y en el 2, 3.91%. Si nos permitíamos perder 3.91% en un solo tramo, pues para los demás ya nos quedaba muy poco margen de maniobra, ¿no? Está bien. Entonces, ahí casi habíamos terminado de usar la tabla cuando llegó el momento de elegir la capacidad del tanque de gas. Y la capacidad del tanque de gas la determinamos viendo que el mayor consumo se da en el tramo 5. Y en el tramo 5 se consumen 2.468 metros cúbicos por hora. Entonces teníamos que buscar un tanque que fuera capaz de vaporizar esa cantidad, porque acuérdense que el tanque dentro del gas, el gas dentro del tanque está en estado líquido. Y solamente cuando se abre una llave de gas y baja la presión, es que se vaporiza. Necesitamos un tanque lo suficientemente grande para vaporizar esos 2.468 metros cúbicos por hora. Y para eso consultamos la tabla. Yolisa, ¿la tienes a la mano, la tabla? ¿La pusiste ahí o la enseño yo? No, no es esa, pero la tengo yo. No pasa nada. La pongo yo. Ahora les pongo la pantalla. ¿Dónde seleccionamos eso? Pues lo seleccionamos aquí, vean. Lo seleccionamos en mi tesis, en la tabla, nos vamos a la sección resolución, y de la sección resolución,
ya todo esto que están viendo en la pantalla ya lo hicimos, ya se usó todo esto, y llegábamos a la selección del tanque de acuerdo a su capacidad. Y está en la pantalla y lo tienen todos a la vista. Pueden ver que el tanque de 300 litros, bueno, primero, hay varias maneras de usar esta tabla, porque esta tabla la podemos consultar dependiendo la información que tengamos. Nosotros no tenemos para este proyecto la vaporización medida en BTUs, tampoco en litros por hora, pero sí en metros cúbicos por hora, tampoco en kilocalorías. Entonces, en metros cúbicos por hora vimos que si poníamos el de 2.19, nos quedábamos muy cortos, porque necesitábamos 4 y tantos. A ver, repito, ¿me corriges, Yolisa? ¿Cuánto necesitábamos de vaporización? ¿2.48 era? 46. 2.468. Muy bien, 2.468. Entonces, si usábamos el tanque de 2.19, el tanque de 300 litros vaporiza 2.19. No nos alcanzaba. Entonces, nos fuimos al siguiente, el que vaporiza 3.616. Y vimos que era el de 500 litros. Por eso seleccionamos el de 500 litros. Ahora, Jimena, ¿nos dejas ver tú tus tablas? Ahorita regresamos contigo, Yolisa. ¿Nos dejas ver tú tus tablas, Jimena? Sí, sí, se está trabando un poco mi internet, pero ahorita comparto. Espérame un segundo. No sé por qué no me está dejando, Francisco. Bueno, síguelo intentando. Yolisa, entonces, ¿podemos volver a ver la tuya? Muy bien, entonces, gracias, Yolisa. Entonces vemos que el paso 4 en la tabla de Yolisa ya estaba, el paso 4 ya estaba, que decía tanque de gas 500 litros. Y ahí nos habíamos quedado, que era el paso 4, y para el paso 5, fíjense, ahora pongo yo mi pantalla, para el paso 5, nos toca usar estas tablas. Me regreso tantito para que lo vean, para que sepan dónde estamos. Estamos en la página 229 de mi tesis y habíamos acabado de usar para el paso 4 la tabla para seleccionar el tanque de gas según su capacidad de vaporización. Ahí terminó el paso 4. Vamos al paso 5. Paso 5. Análisis de la capacidad y características y determinación de los reguladores de alta presión. ¿Qué me dicen de los reguladores de alta presión? ¿Dónde vamos a usar reguladores de alta presión? En el exterior, ¿no? Muy bien. Muy bien. Bien, Fernanda. Y según lo que leímos y lo que hemos aprendido, ¿dónde se debe de poner el regulador de alta presión? Se los recuerdo. El gas dentro del tanque está a una presión altísima, altísima. En la introducción de este capítulo de mi tesis, van a ver que, ahorita que lo vuelvan a leer, van a ver que son presiones de verdad, tan altas que son incontrolables. Entonces, inmediatamente saliendo del tanque de gas, tenemos que poner un regulador. Y ese regulador es un regulador de alta presión.
Entonces, el regulador de alta presión lo que hace es bajar la presión de alta a altísima, perdón, de altísima a alta. Es decir, dentro del tanque de gas, que el gas está a una presión no controlada y además exageradamente alta para poder ser aprovechada por muebles, le damos salida e inmediatamente le bajamos la presión. Pueden ver ahí, las instalaciones reguladas a alta presión usan equipos capaces de trabajar más o menos a presiones entre 0.7 y 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado. Es decir, repito, dentro del tanque, la presión, además de ser altísima, no está regulada. Entonces, inmediatamente saliendo del tanque, bueno, me regreso tantito, altísima y no regulada. Lo que quiere decir que puede estar en invierno desde 1 kilo o 2 kilos de presión hasta 12 o 14 kilos por centímetro cuadrado de presión. Altísima presión no regulada. Ahora, una vez que sale del tanque y la vamos a bajar la presión a alta presión, de altísima no regulada a alta sí regulada, haremos que la presión sea o esté entre 0.7 y 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado. Pues, cuando la bajemos a baja presión, esté más o menos a 27.94, 28 gramos por centímetro cuadrado. Es decir, que habremos reducido el valor de la presión enormemente, enormemente, con todas las ventajas que esto implica, sobre todo en seguridad. Entonces, habiendo hecho todo este recordatorio de que saliendo del tanque de gas ponemos un regulador de alta presión, vamos a seleccionar qué regulador necesitamos para la alta presión. Y entonces me voy al punto 5 y tengo ahí la tabla, la pueden ver todos, que dice análisis de la capacidad y características y determinación de los reguladores de alta presión. Saliendo del tanque, ¿cuánto gas hay? ¿Cuánto gas pasa por la tubería que sale del tanque? ¿Quién tiene ahí la tabla? Yo aquí lo tengo. Muy bien. Eran 2.40 y tantos, ¿no, Yolisa? Sí, 2.46. Entonces, díganme ustedes, con la tabla que tienen a la vista, díganme ustedes cuál de esos reguladores nos sirve. Necesitamos regular 2.46 metros cúbicos por hora. ¿Cuál? En alta presión. Entonces, pues, estamos en la tabla de los reguladores de alta presión. ¿Cuál de esos reguladores nos sirve? Los dos últimos, ¿no? Sí, muy bien, Rodrigo. Los dos últimos son los que nos sirven. Pueden ver que son los más chiquitos que hay y aún así nos quedan grandes, pero pues son los que
existen en el mercado, así es que tenemos que escoger. Entonces, por favor, Yolisa, ponemos en la tableta, ponemos en nuestra memoria de cálculo, en lo que estamos escribiendo para nuestra memoria, para nuestro respaldo del proyecto, escribimos regulador alta presión saliendo del tanque, y el modelo es Rego 2403-U-4 o Rego 2403-S-4. ¿Estamos, Yolisa? Muy bien. Gracias, Yolisa. Entonces, ahora, el paso número 6, ya lo hicimos porque era parte de nuestra tabla. Esa tabla en la que fuimos ordenando la información y haciendo cálculos para poder llegar a determinar cada uno de los elementos, las características de cada uno de los elementos que componen nuestra instalación. Ya lo hicimos. El cálculo y diseño de las tuberías ya se hizo. Ahora, solamente nos falta determinar qué reguladores de baja presión vamos a usar. ¿Y quién me puede decir dónde se ponen los reguladores de baja presión? En el interior. Muy bien, Yolisa. Muy bien, Yolisa. Muy bien. Los reguladores de baja presión se ponen justo antes de entrar. Justo antes de entrar a las partes habitables de la casa, o del edificio, o de lo que estemos proyectando. Entonces, justo antes de entrar al regulador, perdón, justo antes de entrar al calentador, les vuelvo a poner el plano, me regreso y ahora cambio de pantalla. Ahora cambio de pantalla para señalarles en el plano donde tenemos que poner los reguladores. Y ahí todos están viendo mi pantalla. Y les recuerdo, en la planta alta tenemos el tanque de gas, cuya línea de llenado estaba por el lado derecho, donde estoy recorriendo el cursor, y se llenaba el tanque. Después tenemos la salida del tanque que empieza a repartir por todo el proyecto. Entonces, justo aquí, donde tengo el cursor, justo aquí, saliendo del tanque, ponemos el regulador de alta presión, que ya lo seleccionamos. Luego, tenemos que poner los reguladores de baja presión. Y voy en orden. 1. El primer regulador de baja presión lo vamos a poner aquí, en esta esquina, justo antes de que la tubería entre a alimentar la cocina. El segundo regulador de baja presión lo vamos a poner aquí, justo antes de que la tubería de alimentación del calefactor entre a la caseta. Y el último regulador de baja presión, aunque está en exterior, lo vamos a poner justo aquí, antes al calentador. ¿Por qué? Me van a decir, si está en exterior, ¿por qué le ponemos un regulador de baja presión? Bueno, pues porque prácticamente todos los equipos comerciales funcionan a baja presión. Prácticamente todos los equipos comerciales, repito, funcionan a baja presión. Entonces, pues antes de cada mueble,
vamos a ponerle un regulador de baja presión. Cuando el mueble está afuera, lo ponemos antes, unos centímetros antes de conectarnos a él. Cuando el mueble está en el, lo ponemos justo antes de que la tubería entre al espacio habitable o de servicio, cocina, recámara, sala o lo que sea. ¿Dónde ¿Estamos? estaba Francisco? El de baja presión, el segundo. ¿Dónde va? Voy a hacer un Sí. acercamiento. Voy a hacer aquí un acercamiento. Y mira, para que les quede más claro. Hago un acercamiento y miren, el 1, el que alimenta la cocina, aquí justo antes de que el tubo 1 se meta a la cocineta, al espacio habitable, aquí lo pondría. Aquí, ¿lo puedes ver, Jimena? ¿Sí? Muy Sí. bien. Y luego, justo aquí, antes de entrar, antes de que el tubo se meta al calefactor, ahí lo pondría. ¿Lo puedes ver, Jimena? Ok, perfecto. Sí, ¿Sí? perfecto. ¿Contesté tu Ya. pregunta? Sí, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, ya determinamos dónde se van a poner. Ahora lo que nos toca es seleccionarlos. Y para seleccionar qué calentadores vamos a usar, qué reguladores de baja presión vamos a usar, otra vez me voy a la tesis y en la tesis selecciono. Algo raro pasó. No están viendo mi tesis todavía, ¿verdad? No. No, algo raro pasó, pero ahorita lo componemos, no pasa nada. Entonces, les quito la pantalla. Ya está. Ya no están viendo el plano. Entonces, ahora sí les pongo. Entonces, ahora sí les pongo mi tesis y la deben de estar viendo ya. Ahora sí, ya estamos, ¿no? Entonces, ahí tenemos para elegir los reguladores de baja presión, dos tablas. Una tabla es la que dice regulador de baja presión o de segunda etapa y regulador de baja presión o de etapa única. Nosotros tenemos que entender esto. Si nuestra instalación de gas solamente es de baja presión, tenemos que tener un regulador capaz de recibir el gas a altísima presión y no regulada, tal como sale del tanque, y en una sola etapa disminuirlo hasta baja presión. Si nuestra instalación de gas es de 2 etapas, entonces nuestro regulador no tiene que hacer un esfuerzo tan grande, porque primero, la presión ya no le llega altísima y no regulada, sino que le llega alta y sí regulada, porque acuérdense que del tanque de gas primero pasó, o bueno, inmediatamente saliendo del tanque de gas, pasó por un regulador que la cambió de altísima no regulada a alta regulada. Y entonces nuestro regulador de baja presión hace un esfuerzo menor, un trabajo menor. Como nuestra instalación es de 2 etapas, nosotros usaremos la tabla de arriba. La tabla de arriba es para seleccionar reguladores de baja presión en segunda etapa. Entonces, usaremos la de arriba. ¿Y quién me puede decir qué regulador vamos a usar
para cada uno de los muebles. ¿Nos dejas ver, por favor, tantito la tabla, Yolisa? Muchas gracias, Yolisa. Tantito más grande, tantito, para que veamos los consumos. Ahí está, muy bien. Gracias, Yolisa. Entonces, fíjense, el mueble 1, que es la estufa de 4 quemadores, horno, comal y rosticero, consume 0.65 metros cúbicos por hora. El calefactor, 0.31. Y el calentador de paso doble, 1.5. ¿Está claro? Ténganlos en la cabeza. 0.65, 0.31 y 1.5. Entonces, ahora vuelvo yo a presentar mi pantalla. Y entonces, con mi pantalla, viendo la tabla, vemos que nuestros consumos, repito, eran 0.60 y tantos, 0.30 y tantos y 1.5. ¿Quién me puede decir qué regulador necesitamos? El que dice Fisher. ¿Sí? Muy bien. Cualquiera de los dos. Hay dos, ¿no? Hay dos que nos sirven. Puede ser el Fisher 922-1 o el Fisher 922-15. ¿Sí o no? ¿Por qué? Pues porque son los de menos capacidad. Fíjense, ellos pueden regular 5.38 metros cúbicos por hora. Nosotros, en el mueble de mayor consumo, que es el calentador, necesitamos 1.5. Es decir, que otra vez el mueble de más consumo, o nuestro tramo que más consumo surte, es muy chiquito para estos reguladores. Sin embargo, pues son los más chicos que hay, son los que seleccionamos. Entonces, sí, el más chico nos queda grande, pero pues en un proyecto tan chiquito, así hay que funcionar. No tiene nada de malo, pues así es nuestro proyecto. Entonces, Yolisa, por favor, ponemos reguladores de baja presión y serán Fisher 922-1 o Fisher 922-15. ¿Estamos? Yo tengo una pregunta. Ajá. ¿Aquí se toma el tramo que más consume o el mueble que más consume? Bueno, se toma mueble por mueble. Bueno, a ver, te contesto con más precisión, Paula. 1. Cuando calculamos o cuando seleccionamos el calentador, el regulador de alta presión, seleccionamos el tramo que más consume. ¿Por qué? Porque acuérdate que el tramo que más consume, o más bien, repito, sí, porque el tramo que más consume surte a toda la instalación. Y para eso, déjenme ponerles un esquemita que tenemos por ahí. Déjenme ponerles un esquemita que hice, que se los enseñé la vez pasada, pero que vale la pena que se los vuelva a poner para ver si con esto está claro. Ahí les va. Denme tantito tiempo. Y para esto aprovecho y les doy información. Puse otra sección en nuestro folder de Dropbox. Puse otra sección, otro subfolder con
mucha información gráfica de la que en la que nos vamos a poder apoyar y con la que vamos a entender muchos conceptos, y se llama conceptos, equipos y similares importantes. Y entonces, ya están viendo todos en la pantalla el esquema que les enseñé la clase pasada, deteniendo el papelito con las manos, ¿se acuerdan? Entonces, tal vez, con este esquema les quede claro. Y te contesto, Paula, a ver si quedas satisfecha con la respuesta. Cuando seleccionamos el regulador de alta presión, seleccionamos el tramo, o lo hicimos considerando el tramo de más consumo. ¿Por qué el tramo de más consumo? Porque el regulador de alta presión se pone saliendo del tanque. Y saliendo del tanque, ¿quién está? Puedes ver mi cursor ahí. Pueden ver todos el esquema, ¿verdad? Pueden ver todos el dibujito. Entonces, saliendo del tanque, ¿quién está? Está el tramo 5. Que el tramo 5 surte a toda la instalación, ¿se dan cuenta? Después se va derivando. Pero el tramo 5 surte a toda la instalación. Entonces, si el regulador se pone, el de alta presión, se pone saliendo del tanque, necesito un regulador que sea capaz de regular todo el gas que va a fluir por ese tramo, que es el de más consumo de la instalación. ¿Hasta ahí vamos bien, Paula? Sí, ¿Absolutamente bien? sí. Muy bien. Entonces, ahora vamos a escoger los de baja presión. Los de baja presión los tenemos que poner a la entrada de cada mueble, si el mueble es exterior, o a la entrada de cada casa, a la entrada de la zona habitacional o de servicio, si es que el mueble está en interiores. Entonces, yo tengo que poner un regulador antes del calefactor, que es donde tengo el cursor, y otro regulador antes de la estufa, que es el tramo 1. Entonces, el regulador que necesita el tramo 2 solamente tiene que ser capaz de regular un volumen o el volumen que consume el calefactor. Y el regulador que va a estar antes de la estufa solamente tiene que ser capaz de regular el consumo de la estufa. Entonces, me voy a la tabla y me acuerdo que consumía .60 y tantos la estufa y .30 y tantos el calefactor. Busco un regulador de baja presión de segunda etapa que pueda regular esa cantidad. Para este proyecto tan chiquito, resultó que el más chiquito de todos es capaz de regular toda la instalación, pero porque se trata de una instalación muy chiquita. Si fuera una instalación muy grande, no, la metodología sería la misma, el resultado sería diferente, pero la metodología sería la misma. Decir, bueno, el tramo 2, aquí entra la casa. Al entrar a la casa, ¿cuánto gas va por esa tubería? Va tanto. Pues escojo un regulador capaz de regular ese volumen. Lo mismo para el tramo 1. Al entrar a la casa, ¿cuánto gas fluye por esa tubería? Fluye tanto. Bueno, pues busco un regulador de baja presión en segunda etapa capaz de regular ese volumen de gas. ¿Está claro, Paula? ¿Te contesté? Sí, ¿Absolutamente segura? sí. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces, con esto me regreso, o con esto les pongo otra vez la tesis. Están viendo todos la tesis, ¿verdad? Entonces, con eso vimos que seleccionamos ya los diámetros, perdón, los reguladores de baja presión, y lo único que resta es lo que en todas las instalaciones.
los datos que obtuvimos en nuestros cálculos, escribirlos en los planos. Y entonces, Yolisa, me gustaría que nos pusieras otra vez tu pantalla, por favor. Y la podemos hacer chiquita, Yolisa. Pueden ver que nuestra instalación quedó completa. Ya tenemos todos los tramos y el diámetro que se seleccionó para cada uno de ellos. Tenemos revisadas como método de comprobación que ninguna trayectoria rebase el 5% de pérdida. Y tenemos seleccionado el tanque de gas según su capacidad de vaporización y determinados los reguladores de alta presión saliendo del tanque y de baja presión justo antes de entrar a los espacios cerrados de las tuberías que alimentan cada mueble. ¿Está claro para todos? ¿No hay dudas? Bueno, pues entonces, Yolisa, ¿puedes hacer tantito más chiquita tu pantalla para bajarle, hacerle? Entonces, pueden ver ahí quedó el cálculo completo, las tablas que se usaron, todo lo que hicimos. Ahí lo pueden ver. Yolisa tiene ahí en la pantalla todo lo que se usó en nuestro cálculo y con eso queda terminada nuestra instalación de gas. Repito, como último punto, habría que poner en los planos que vamos a mandar a la obra y en los planos que vamos a registrar en la delegación o alcaldía ahora, ahí tendríamos que poner la información que obtuvimos, es decir, a cada tramo de tubería, qué diámetro le corresponde y a cada regulador, qué modelo le asignamos. ¿No hay dudas? Bueno, entonces, Yolisa, me Yo sí pones tengo una otra. duda. A ver, ¿quién habló? En el paso, Valeria. Valeria. Hola, Valeria. Ajá. Hola. Como que se me había trabado un poquito el internet y no escuché bien lo del paso, o sea, el paso 6 y 7, o sea, ¿qué se hace en eso? Repito, entonces voy a poner yo mi pantalla para que lo puedas ver otra vez. ¿Sí? Ujú. Pongo yo mi pantalla. Ya pueden ver todos mi tesis, Valeria. Sí. Y entonces, gracias. Entonces, pueden ver todos mi pantalla y me voy a los pasos 6 y 7, que son los que te tienen con dudas ahorita. El paso 6, Valeria, lo tienes a la vista. Cálculo y diseño de las tuberías de alimentación. Este cálculo que se hace, lo puedes ver según los criterios que están ahí en el texto y según la fórmula de Darcy, perdón, según la fórmula del doctor Paul, que tienes ahí en la pantalla. Sí. Lo hicimos en la tabla. ¿Te acuerdas? Entonces, el paso 5, el paso 6 fue parte de lo que calculamos en la tabla. Repito, cálculo y diseño de las tuberías de alimentación según los criterios
que están en el texto y que se usan al momento de aplicar la fórmula del doctor Paul, que la tienes a la vista, Sí. y que nosotros lo hicimos en la tabla. Ese es el paso 6. Ok. Ahora, el paso 7. Teníamos que elegir el regulador de baja presión. Teníamos dos maneras de elegirlo. Uno, con una tabla, si nuestra instalación es de 2 etapas. Y otro, con una tabla, si nuestra instalación es de una sola etapa. Nuestra instalación es de 2 etapas. Por lo tanto, no usaremos la tabla de abajo, usaremos la de arriba. Reguladores de baja presión o de segunda etapa. Y entonces, vamos a ver que en los tramos de baja presión, que es la tubería que alimenta al mueble 1, que es la estufa, la tubería que alimenta al mueble 2, que es el calefactor, y la tubería que alimenta al mueble 4, que es el calentador, los consumos eran de 0.3, 0.6 y 1.5, por lo que el regulador más chico, que es el Fisher 922-1 y el Fisher 922-15, son suficientemente chicos o suficientemente capaces de regular esos volúmenes, aun cuando nos quedan grandes. ¿Está claro? Sí. ¿Segura, Valeria? Sí, sí. Entonces, esos fueron los pasos 6 y 7. Ok. Muchas gracias. ¿De qué, Valeria? Y aprovecho y pregunto otra vez a todos en general. ¿Tienen dudas? ¿Hasta aquí está todo claro? ¿Todo claro? Qué bien, qué bueno. Pues entonces, ya saben cuál es el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues el siguiente paso es felicitarlos. Felicitarlos porque hoy, ¿cuánto tiempo llevamos de clases? 3 meses, más o menos, como del 10 de agosto a septiembre, octubre, a noviembre. Porque en 3 meses, que es muy poco tiempo, ya son capaces de calcular instalaciones de gas, que los hace más completos como profesionistas, más competitivos y que, más importante aún, los hace más capaces de servir a los demás. Ya tienen otra herramienta, ya tienen otro ámbito, ya tienen otra capacidad con la que podrán servir a los demás. Entonces, los felicito de verdad y les digo lo que siempre. Pongan estas destrezas al servicio de sus clientes que les pueden pagar, pero sobre todo al servicio de las personas que necesiten su talento, que necesiten sus capacidades y no la puedan pagar. Usen esto para el bien de muchos. Usen esto para crecer profesionalmente y para crecer como personas. Felicidades, ensayen mucho y pues por lo pronto
un conocimiento más, un logro más, y vamos a lo que sigue. Tenemos por delante, habiendo terminado la instalación de gas, tenemos por delante hablar de muchos de esos aspectos que se nos quedaron, o que no se nos quedaron, sino que decidimos dejar a nivel básico cuando íbamos avanzando en el aprendizaje, para después entrar en ellos de manera más profunda. Y llegó ese momento. Son los puntos en los que Yolisa fue haciendo una lista. Son los puntos con los que fuimos armando este catálogo de temas selectos de las instalaciones hidráulicas, sanitarias y de gas. Les voy a compartir mi pantalla para que vean dónde se los puse y se los voy a ir explicando a todos. Les decía hace rato que abrí una nueva sección. Abrí una nueva sección en nuestro folder del curso, en nuestro folder de Dropbox, y todos pueden ver que estamos en el folder. Todos están viendo mi pantalla. Todos pueden ver que estamos en el folder Dropbox, clases UIA, manejo y distribución del agua, y subfolder UIA, IHS, conceptos, equipos y similares importantes. ¿Todos tienen claro dónde quedó este material para el beneficio de todos? Díganmelo, por favor. Sí. Entonces, este material es, repito, material del curso que en condiciones normales yo siempre presento en el pizarrón, pero que ahora presento en el pizarrón al final de la primera ronda de cálculo de instalaciones, que es donde estamos ahorita. Ya calculamos una instalación de cada una, pero que hoy, por no tener pizarrón y por estar a distancia, lo hice en papel, se los hice a mano en papel, y lo explicaré desde aquí. ¿Listos? Seguiré el orden en el que fuimos avanzando durante el curso. Y entonces, ¿se acuerdan de este punto? Están viendo todos mi pantalla. ¿Se acuerdan que en algún momento nos preguntamos cuándo sé si conviene o no conviene poner un sistema de aprovechamiento alternativo de aguas pluviales? Y yo les decía, hay lugares donde es muy fácil determinar si va a convenir o no va a convenir. Por ejemplo, si estamos en Chiapas, donde ya sabemos cómo llueve y donde acabamos o ahorita mismo tenemos una constancia de cómo llueve,
Pues obvio es que sí es inteligente aprovechar el agua de lluvia. Cae tantísima agua que va a representar un ahorro importantísimo si nosotros almacenamos la de lluvia y la usamos en excusados, jardines, lavados de coches y demás. No cabe duda, ¿verdad? Para todos está claro que en esos lugares donde llueve tanto, podemos usar el agua de lluvia ciertos, seguros de que va a ser una decisión inteligente, porque no se nos va a acabar el agua de lluvia. Siempre va a haber suficiente lluvia para abastecer esos servicios. Ejemplo muy claro. Ahora, otro ejemplo muy claro, pero en el sentido contrario. ¿Qué pasa si estamos en el desierto de Sonora? En el desierto de Sonora, donde caen 60 milímetros de lluvia al año. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las isoyetas y cuando hablamos de los niveles de precipitación? Si caen 60 milímetros de lluvia al año, es decir, 6 centímetros de lluvia al año, ¿cuánta agua puedo almacenar? Pues puedo almacenar poquitita agua. O sea, seguramente almacenaré tan poquitos litros que no me van a alcanzar para funcionar ni un mes, ni 2 semanas. Entonces, ¿para qué hago toda una inversión de tratamiento de agua y de captación de agua y todo eso si no me va a alcanzar para nada? Bueno, pues entonces ahí obvio es que no es inteligente poner un SAAP, Sistema Alternativo de Aprovechamiento de Aguas Pluviales. Los extremos están claros, dónde sí y dónde no. Ahora, vamos a los puntos medios, donde no está tan claro. Y para eso les preparé esta hoja que tienen a la vista. Yo le decía a Yolisa que anotara, y Yolisa lo anotó, que teníamos que considerar 3 variables para determinar si voy a aprovechar el agua pluvial o no la voy a aprovechar. La primera, ya la dijimos, es la zona geográfica. Hay lugares donde de plano no es posible aprovechar el agua pluvial porque es muy poca, y hay lugares donde sobra decir que se puede aprovechar porque llueve en cantidades gigantescas. La siguiente variable es ¿qué uso va a tener mi edificio o mi construcción? ¿Se acuerdan ustedes que en los usos habitacionales se gasta mucha más agua que en los usos de oficinas, por ejemplo? ¿Se acuerdan? Decíamos, ¿por qué? Porque en mi casa me baño, en mi casa lavo la ropa, en mi casa riego el jardín, en mi casa lavo los trastes, en mi casa lavo el coche, en mi casa, etcétera, etcétera, etcétera. El uso del agua en las casas es muy alto. Sin embargo, en las oficinas no es así. Pensemos, en las oficinas no lavo la ropa, no me baño, no lavo los trastes, cuando mucho una taza, ¿no? Un vaso. No lavo el coche. Nadie, rara será la persona que lave su... No riego un jardín, cuando mucho habrá unas macetitas por ahí. Entonces, es determinante para ver si aprovecho o no aprovecho el agua de lluvia el uso que tenga mi inmueble. Y por último, la tercera variable que tengo que considerar para evaluar si voy a usar o no voy a usar el agua de lluvia es la geometría de mi edificio o de mi construcción. Hay edificios que tienen una azotea muy chiquita o prácticamente nula, donde lo que yo puedo captar de agua de lluvia es nada o casi nada. Entonces, difícilmente podré aprovechar el agua de lluvia si no la capto. Hay construcciones donde es al revés, que son tan extendidos, que tienen azoteas tan grandes, que puedo captar o tengo un área de captación muy grande de lluvia.
Y entonces fácilmente puedo empezar a concluir que sí me va a convenir usar el agua de lluvia. O que sí va a ser factible. Y por último, hay casos intermedios en los que no sabemos dónde o no sabemos a simple vista cuál va a ser el resultado. Y entonces, todo esto que he dicho con palabras, se lo señalo ahora con el cursor en este ejemplo. Pensemos en la Torre Mayor. La Torre Mayor es un edificio altísimo que tiene un área de captación en azotea de prácticamente 0. ¿Cuánta agua puedo captar ahí? Nada o casi nada. ¿Para alimentar cuántos pisos? Pues imagínense, la poquitita agua que yo pueda captar ahí no va a alcanzar ni para 2 días de un piso. Entonces, ahí de plano descarto. Ahí no se puede usar el agua de lluvia. Hay casos contrarios, como una construcción que estaba en Gabriel Mancera y Avenida Universidad, que se llamaba Centro Vancomer, que era un edificio de nada más 2 o 3 pisos y hectáreas de superficie. Entonces, claro, ahí yo tenía una superficie de azotea para captar agua pluvial enorme, una superficie gigantesca y muy poquitos niveles que alimentar y además oficinas donde se consume poco. Entonces, pues claro que ahí el agua que yo captara iba a alcanzar para mucho tiempo, para varios meses, si no es que para todo el año de funcionamiento de edificios, del edificio en cuanto a excusados. En esas geometrías queda claro que sí. Pero vámonos a una intermedia. Vamos a pensar en esta. Es una casa de 2 pisos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Aprovecharemos o no aprovecharemos el agua de lluvia? Bueno, pues aquí sí tenemos que hacer cálculos. Y para hacer los cálculos, los tienen todos en la pantalla. Voy a hacer un acercamiento para que vean cómo se hace. Y se hace así, déjenme ver. Ahí tienen ustedes en la pantalla todos cómo hice los cálculos. ¿Lo tienen todos? ¿Bien? ¿Lo pueden ver todos? Muy bien. Entonces, vean el ejemplo de análisis. ¿Me van siguiendo todos? En la Ciudad de México, en una casa, es decir, uso habitacional, y la geometría es una casa de planta cuadrada que mide 10 por 10 metros, mide 10 por 10 metros y tiene 2 pisos. ¿Claro para todos? Muy bien. Vamos a hacer ese ejercicio. ¿Cuánta agua puedo captar en esa azotea? Bueno, pues vamos a verlo. Ahí lo tienen a la derecha. ¿Todos pueden seguir mi cursor? ¿Todos pueden ver dónde tengo el cursor? ¿Todos pueden ver mis cálculos? Muy bien. Fíjense. Dijimos que es una casa que tiene una planta de 10 por 10. Por lo tanto, la azotea son 10 por 10, 100 metros cuadrados. Dijimos que está en la Ciudad de México. ¿Cuánto llueve en la Ciudad de México? ¿Se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, se los digo yo. En la Ciudad de México llueven 750 milímetros al año. Es decir, 75 centímetros o 0.75 metros, que es lo mismo. 750 milímetros, 75 centímetros o 0.75 metros. Eso quiere decir... ¿Sí? Alguien habló por ahí. Sí, le digo que sí, ya vi cómo está Tabasco de inundado hablando de lluvia. Sí, está terrible y por eso les decía que hay lugares donde es evidente que el agua de lluvia se puede aprovechar. O sea, por ejemplo, en Tabasco o en Chiapas, llueve tanto que pues todo el tiempo que puedas funcionar con agua gratis, pues funciona con agua gratis, ¿no? Pero bueno, entonces sí, Etel, triste que
que tanta gente esté sufriendo y que esa agua no se aproveche como pudiera aprovecharse, ¿no? Pero bueno, sigamos. Entonces, si en nuestro proyecto tenemos una azotea de 100 metros cuadrados y llueven 0.75 metros al año, yo puedo captar, durante un año puedo captar 75 metros cúbicos. ¿Está claro para todos? ¿Por qué? Porque 100 metros de azotea por 0.75 metros de precipitación anual me da 75 metros cúbicos. Es decir, yo puedo captar al año 75,000 litros gratis. 75,000 litros gratis puedo captar cada año en la Ciudad de México si mi casa tiene esa geometría. ¿Está claro para todos? ¿No hay dudas? ¿Está absolutamente claro? Muy bien. Bueno, entonces, vamos a... Ya sé cuánto puedo captar. Ahora lo que me tengo que preguntar es, ¿para qué me alcanza? Toda esa agua que capté, ¿para qué me alcanza? Bueno, pues vamos a sacar cuentas. Vamos a pensar que en esa casa hay 5 habitantes. ¿Sí? Es una casa para una familia muy normal. Una familia de 5 personas. Y vamos a pensar que cada una de esas 5 personas le jala al excusado 3 veces al día. No sé si para ustedes sea mucho o sea poco. No me lo tienen que decir. No importa. No sé si para ustedes 3 descargas de excusado por persona por día sea mucho o sea poco. Pero me parece que por ahí anda el comportamiento normal, ¿no? ¿Ustedes creen que la gente usa el excusado más de 3 veces al día, menos de 3 o aproximadamente 3? Díganlo. Más, ¿no? Yo digo que más de 3. Yo igual, creo que más. ¿Cuántas más? Como 2 veces más, no sé. Sí, mínimo. O sea, llevándolo como al extremo, como 2 veces más, yo creo. 5 veces. Sí. Bueno, este ejercicio lo hice con 3, pero podemos revisarlo al final. Piensen en esto. Si cada persona le jala 3 veces al día al excusado y cada descarga de excusado gasta 6 litros, ¿me van siguiendo? Donde tengo el cursor. 5 personas, 3 descargas por persona por día, 6 litros por descarga. Eso quiere decir que en total esa casa descarga vía excusado 90 litros diarios. Entonces, si divido los 75,000 litros que tengo entre los 90 litros diarios, quiere decir que el agua de lluvia captada me va a alcanzar para 833 días. ¿Se dan cuenta? Esa agua de lluvia me va a alcanzar para 833 días. Es decir, para 2 años. O sea, es más el agua que puedo captar de lluvia que la que me alcanzo a acabar en ese supuesto. Pero vamos a usar los números que ustedes dicen. ¿Me ayudas con la calculadora, Maya? ¿Me ayudas, Amaya, con la calculadora? Sí, yo te ayudo. Entonces, ahí va. Vamos a hacer las cuentas como ustedes decían.
Vamos a suponer que en vez de ser 3 descargas por persona por día, son 5. Entonces, multipliquemos 5, o sea, 5 personas Ajá. por 5 descargas al día y por 6 litros por descarga. ¿Cuánto me da? 150. Entonces, ya sabemos que esa casa, con esos usuarios, va a descargar diario 150 litros día excusados. Entonces, si divido los 75,000 litros que puedo captar entre los 150 que gasto al día, ¿cuántos días me da? 500. ¿Cuántos? 500. Perfecto. Entonces ya vieron que aún gastando 5 descargas por persona por día, tendría agua suficiente para funcionar 500 días. Y el año solo tiene 365. O sea que sí conviene. Para un proyecto con ese número de usuarios, en esa zona geográfica, con esa geometría, sí conviene usar o aprovechar el agua de lluvia. ¿Está claro para todos? ¿No hay ninguna duda? Ninguna. Muy bien. Bueno, entonces, son casi 10 para las 8. Nos echamos otro tema selecto y nos vamos después al descanso, o nos vamos de una vez al descanso y luego seguimos con más temas selectos. ¿Quieren que nos echemos otro o quieren ir al descanso ya? Nadie dice nada. Bueno, entonces nos echamos otro, ¿no? Sí. Entonces nos echamos otro antes de irnos al descanso. Entonces, el tema selecto de cuándo conviene poner sistema alternativo de aprovechamiento de aguas pluviales, ¿está claro para todos? Muy bien. Veo sus dedos. Muy bien. Gracias. Vamos entonces al siguiente tema selecto. El siguiente tema selecto es un repaso muy rápido del concepto de presión. ¿Se acuerdan que para esto Alejandro nos había hecho favor de conseguir una ilustración de cuántos mililitros caben en un litro y cuántos litros caben en un metro cúbico y etcétera, etcétera, etcétera? ¿Se acuerdan? Bueno, pues ahora yo les hice este cuadrito comparativo para que viéramos cómo el agua ejerce la presión según la altura. Cómo el agua, según la tengamos acomodada, ejerce más o menos presión sobre la superficie que lo soporta. Y entonces me voy aquí a la izquierda. Pueden ver todos que tengo un cubito de 10 por 10 por 10. Entonces, 10 por 10 por 10 son 1000 centímetros cúbicos. Y 1000 centímetros cúbicos, por definición, son un litro. Ya lo saben ustedes. 1000 centímetros cúbicos, por definición, son un litro. O sea, 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Entonces, pueden ver ahí que pongo volumen, 1000 centímetros cúbicos igual un litro. ¿Cuánto pesa ese litro? Ese litro ya sabemos que, porque así está establecido el Sistema Internacional de Unidades, un litro pesa 1 kilo. Ahí lo pueden ver todos. Un litro pesa 1 kilo.
Entonces, se fijan que este kilo de agua, este litro de agua, que es 1 kilo de peso, lo estoy apoyando en un área de 10 por 10. O sea, lo estoy apoyando en 100 centímetros cuadrados. Por lo tanto, si presión es igual a fuerza entre área, 1 kilogramo, que es lo que pesa ese litro, lo reparto entre 100 centímetros cuadrados, me da 0.01 kilogramos por centímetro cuadrado. Es decir, la presión que ejerce ese litro de agua acomodado de esa manera sobre la superficie que lo soporta es de 0.01 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora, ¿qué pasa si ese mismo litro de agua, en vez de acomodarlo en un cubito, lo acomodo en una charola? Fíjense, hice una charola de 1 metro por 10 centímetros por solo 1 centímetro de alto. El volumen es el mismo, son 10 por 100 por 1, o sea, 1000 centímetros cúbicos, 1 litro. Es la misma cantidad de agua, es 1 litro, por lo tanto pesa 1 kilo. Sin embargo, ahora, en vez de estar apoyado en un cuadrito de 10 por 10, ahora está apoyado en un rectángulo de 10 por 100, o sea, está apoyado en 1000 centímetros cuadrados. Entonces, 1 kilogramo entre 1000 centímetros cuadrados nos da una presión de 0.001 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Vieron cómo bajó? Cuando lo tenía acomodado en un cubito, la presión era 0.01. Ahora lo tengo en una charola y la presión es 0.001. Es decir, la misma cantidad de agua, pero más extendida, generó menos presión. Ahora vámonos al caso extremo. ¿Qué pasa si yo hago una columna que tenga 1 centímetro por 1 centímetro, pero 1000 centímetros de alto? El volumen son 1000 centímetros cúbicos. 1 por 1 por 1000, pues son 1000. Son los mismos 1000 centímetros cúbicos, o sea, 1 litro. Es el mismo litro de agua, por lo tanto pesa lo mismo, 1 kilogramo. Nada más que ahora lo estoy apoyando en 1 centímetro cuadrado. Por lo tanto, la presión es 1 kilogramo entre 1 centímetro cuadrado. 1 kilogramo entre 1 centímetro cuadrado me da 1 kilogramo por centímetro cuadrado de presión. Es decir, lo que ya conocemos nosotros como 10 metros de columna de agua. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que 10 metros de columna de agua eran 1 kilogramo por centímetro cuadrado? Y se acuerdan, o no se los había dicho, no importa, que eso es exactamente igual a una atmósfera. ¿Se acuerdan? Entonces, esto es importantísimo para el concepto de la presión. Los 3 ejemplos que tengo aquí pesan lo mismo. Los 3 son 1 kilo de agua. Sin embargo, dependiendo cómo lo acomode, la presión que generan sobre la superficie que lo soporta es mayor o menor. Entonces, la presión es el peso entre el área en que está apoyado. Y ya sabemos que una referencia importantísima para nosotros es que 1 kilogramo por centímetro cuadrado equivale a tener una columna de agua de 10 metros de alto. ¿Está claro para todos? ¿No hay dudas? Bueno, entonces, propongo que nos vayamos. Entonces, está terminado este tema selecto. Este tema selecto está terminado. Propongo que nos vayamos al descanso. Pero antes de irnos al descanso, bueno, dejo de grabar ahorita. Dejo de grabar para que el contenido formal de la materia quede muy bien en el video. Dejo de grabar ahorita, 1, 2, 3, y ahorita nos ponemos de acuerdo para el descanso. Entonces, suspendo la grabación.